Hermanos amigos, que la gracia de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Esta bendición que nuestro Padre Celestial nos ha brindado en esta hermosa mañana nos sea de gran provecho, porque por alguna razón Él derramó de su misericordia sobre nosotros, nos permitió levantarnos para que pudiéramos estar aquí, para que pudiéramos llenarnos de todas esas bendiciones, la fortaleza y todo lo que Él nos puede dar en abundancia, como Él nos dice en su propia palabra. Pues para ello nos trajo aquí, para que nosotros siguiéramos alabando y glorificando su santo nombre, y para que siguiéramos alumbrando conforme la luz de Cristo alumbra en nosotros el mundo, y así nosotros continuar, porque de eso se agrada a Dios. Bienvenidos todos, hermanos, amigos. El Dios de los cielos nos brinde a cada uno de nosotros, nos bendiga abundantemente y nos alumbre el entendimiento. Esa es la palabra que nosotros necesitamos, que nuestro entendimiento sea iluminado, ¿verdad? Alumbrado. Porque hemos conocido muchas cosas, pero hay otras que todavía para nosotros están oscuras, porque no logramos entenderlas. Pero a su debido tiempo Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos alumbrará el entendimiento en cada una de esas cosas. Pero para ello necesitamos estar aquí. Para ello tenemos que tener ese contacto, esta comunión, ese constante leer la palabra, escuchar de ella, meditar en ella, practicarla, de tal manera pues que cada día nosotros podamos entender y comprender con mayor claridad lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué un requisito para poder ver a Dios? Mi hermano, el mundo, cuando hablo del mundo me refiero a la humanidad, vive engañándose a sí misma. Todos los seres humanos, todos queremos ver a Dios. Todos anhelamos, esperamos ver a Dios algún día, ver a nuestro Creador. Pero es un deseo. Es un deseo que hay en los corazones nuestros. ¿Alguien ha estado dispuesto a hacer lo que Dios ha establecido para nosotros, para que eso se haga una realidad? Hay otros que esperan que eso sea una realidad en ellos, pero sin hacer nada. Pues, aquellos que esperan, que confían, se están engañando a sí mismos en el sentido de que, bueno, como todo el mundo habla de Dios, muchos se confían de tal manera que ellos entienden que eso es suficiente, pero sabemos que eso no es suficiente. Dios demanda de nosotros que hagamos unas cosas para que nosotros tengamos ese privilegio. Privilegio que no todo el mundo va a poder disfrutar. Por eso yo le mencioné el requisito para poder ver a Dios. Y cuando un requisito es algo indispensable, es algo que tiene que darse antes para que luego se dé. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque nosotros hemos podido entender que verdaderamente tenemos que encontrarnos agradándole a Dios. Y procuramos, nos esforzamos, luchamos contra todas aquellas cosas que llegan a nuestra vida, con tal de que nosotros podamos perseverar y nosotros tengamos la oportunidad de que aquel día, cuando o partimos o venga el Señor a buscar su iglesia, que nosotros tengamos esa maravillosa oportunidad de poder ver a Dios tal y como Él es. Hay que ser agradecidos de Dios, porque lo mismo que ha hecho Dios por nosotros, lo ha hecho con muchas personas, pero esas otras muchas personas como que no le han dado sentido, no le han valorado, no le ha preocupado. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. Cuando nosotros pensemos en esa expresión de limpio corazón, tenemos que profundizar mucho más.
en lo que Dios nos dice. Porque hay personas que en nuestra vida diaria pues limpian algo, no sé, yo lo limpié. ¿Claro? Pero cuando uno mira, podemos ver una limpieza superficial, podemos ver manchas, podemos ver muchas otras cosas que nos llevan a nosotros a pensar, pero se complació tal persona con la limpieza que hizo, pero mira cómo está esto. ¿Por qué? Porque cuando hablan en todo el sentido de la palabra, tiene que ser una limpieza total, plena, donde lo que usted ha limpiado se note algo diferente, se note que brilla, que no hay mancha, no hay nada en ello que denote que todavía necesita más limpieza. Y eso quiere Dios de cada uno de nosotros. Eso quiere Dios de toda la humanidad. Que nos limpiemos completamente nuestros corazones para que tengamos la oportunidad de ir al encuentro con Él, de verlo tal y como es. No limpiarnos de unas cosas de las que yo puedo entender o lo que yo puedo creer, sino de lo que Dios me dice que yo tengo que limpiarme para que ese corazón se mantenga limpio, puro, y entonces tengamos la oportunidad de poder ir a ese encuentro. No todo el mundo va a tener ese privilegio, porque la palabra bien claro dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. La contestación que van a recibir no va a ser agradable. Muchos son elegidos, pero pocos los escogidos, dice la propia palabra. Así que nos tiene que llevar a nosotros a pensar que no podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos porque es necesario. Es necesario limpiar nuestros corazones, toda mancha de toda contaminación, ya sea carnal o espiritual, para que entonces eso se pueda dar en la vida de cada uno de nosotros. De lo contrario no va a ser. Muchas veces las situaciones del diario vivir como que nos minan, nos quitan el deseo, como que ya no queremos seguir batallando. Pero dice que el que no lucha, no vence, no gana. Y como dice la Escritura, que nuestra batalla, ¿verdad? Tenemos una batalla. Y esa batalla hay que librarla. Y es en diferentes ángulos, de diferentes formas y maneras que van a llegar a nosotros. Como muchos se engañan a sí mismos pensando de que eso va a ser algo natural, sin tener que hacer nada, la palabra establece claramente quiénes son los que tendrán el derecho de poder ver a Dios. Salmo 24, 3 y 4 nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. Todavía, en el día de hoy, encontramos muchas personas con la mente puesta en que habrán encontrado a Dios allá en el monte de Sión, en la Jerusalén terrenal. En un tiempo determinado, allí era que Dios se manifestaba, allí se identificaba como la morada de Dios en la tierra, ¿verdad? Y todo el mundo que pertenecía a ese pueblo de Israel eran bien celosos. No importa el lugar donde estuvieran en el mundo, cuando llegaba una fecha determinada, enfilaban porque ellos querían estar en ese lugar, porque allí iban a encontrarse con Jehová. Pero lo que el hombre no ha logrado entender actualmente es que la morada de Dios cambió. ¿Dios está en la tierra o está en el cielo? Si sabemos que encontramos a Dios en la Jerusalén celestial, que allí es que Él quiere que nosotros nos encontremos mirando, porque allí es que habremos de encontrar a Dios.
Ya Dios no se le presenta a los hombres. Ya Dios no le habla. Nos dejó la Escritura para que a través de la Escritura nosotros nos guiemos. ¿Para qué? Para que a través de la Escritura nosotros podamos conocer cómo conducirnos de tal manera que nosotros podamos ir a aquella morada. No en vano nuestro Señor Jesucristo dice, fui a preparar morada para vosotros. ¿Por qué? Porque la morada de Dios está allí y las moradas que Él fue a preparar están dentro de la morada de Dios. Por lo tanto, ya el hombre no puede estar pensando en la acción terrenal. El hombre tiene que estar enfocándose en la acción celestial. Y todo aquel que sea limpio de corazón, que se libre de contaminaciones y de toda, valga la redundancia, contaminación carnal o espiritual, esos son los que van a tener la oportunidad de ir a aquel lugar de la acción celestial, la Jerusalén celestial. Fuera de ahí, todo aquel que no esté en esa condición no puede aspirar a llegar a ese lugar, porque allí es donde se encuentra Dios. Y allí es que esperamos ver a Dios tal y como Él es. Nosotros hemos conocido que hay una sola manera de poder lograr nosotros ver a Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Padre no está en la tierra, el Padre está allá en los cielos. Por lo tanto, nosotros, todo aquel que desee, todo aquel que quiera llegar a ese lugar, quiera subir a ese monte santo, ese monte santo es espiritual, ya no es terrenal, y quiera estar en ese lugar, tiene que limpiar su corazón. Dios quiere, y nos lo enseña a través de la Escritura, que nosotros todos procuremos subir a ese monte celestial. Por lo tanto, mi hermano, nosotros somos los llamados a tratar de convencer, de iluminar, de instruir a todo aquel que abriga la esperanza de poder ver a Dios, pero que tiene su mira puesta en la Jerusalén terrenal, porque no lo va a lograr alcanzar nunca, por los medios que lo puede estar utilizando, por la forma que lo puede estar procurando alcanzar, porque va a ser imposible. Allí no habrá de encontrar a Dios, no lo habrá de encontrar. Aunque Dios y nuestro Señor Jesucristo moran en su iglesia, pero es en su iglesia, pero no allí en aquel lugar, donde muchos todavía tienen la mira puesta, que habrán de ver a Dios. Si no hay limpieza, no hay privilegio. No hay privilegio de ver a nuestro Dios. Quiere decir que cuando nos habla de limpio de mano, podemos pensar nosotros en las acciones nuestras. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca, y que todo sentimiento y toda situación sale de nuestro corazón. Pues nosotros tenemos que eliminar todo aquello que sea contrario a lo que Dios quiere de nuestra mente, de nuestras acciones, de nuestro corazón, que nuestro corazón no nos guíe a cosas que sean contrarias a lo que nosotros deseamos. Nosotros tenemos que velar por nuestra actitud. La actitud de nosotros pudiera ser una piedra en ello, y así por el estilo. El hombre interior nuestro, cómo se siente, cómo está. Todas esas cosas y mucho más nosotros tenemos que ir meditando, que son las que entorpecen que nosotros logremos ver a Dios en aquel día. Porque todas y cada una de ellas son parte de nuestra naturaleza carnal. Dice que ni la sangre ni la carne heredarán el reino de los cielos, ¿verdad?
dice la Escritura. Pues por lo tanto, todo lo que se relacione con la carne, nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque en lo menos que pensemos, puede que eso sea lo que se nos constituya a nosotros como el impedimento para nosotros lograr lo que nosotros esperamos, que es ver a Dios algún día, ya sea el Señor venga o nosotros partimos de este lugar. Para eso lograrlo nosotros tenemos que procurar irnos perfeccionando en la santidad por medio de la purificación. Si reconozco que en mí hay algo que me está impidiendo que yo pueda trabajar conmigo mismo para alcanzar aquello otro que deseo, pues yo tengo que empezar a descartar, yo tengo que empezar a eliminar. Si hay algo que me lo impide y yo lo identifico, pues yo tengo que trabajar con eso. Lo echo a un lado, lo saco de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Y así sucesivamente, todo aquello que se nos presente, pues nosotros tenemos que empezar a desecharlo. Tampoco podemos pensar que lo vamos a hacer de un día para otro. No lo intentemos porque vamos a fracasar, porque no podemos dar un cambio total y drástico en el momento, pero sí con la ayuda de Dios, su Espíritu Santo, nosotros podemos lograr ir desechando todas esas cosas que nos puedan impedir ver a Dios en aquel día. Pero para ello, dice perfeccionando, la perfección no se alcanza de un día a otro. O porque yo lo pensé, se hizo una realidad. No. La perfección la alcanzamos trabajando día a día en las cosas que nos son contrarias, en las cosas que Dios nos dice en su palabra que Él no le agradan, en aquellas cosas que nos traen problemas para que nosotros logremos alcanzar la salvación y la vida eterna que Dios nos ha ofrecido. Dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, condicionado. ¿Cómo logramos perfeccionar la santidad? Viviendo en el temor, guardando la reverencia, el respeto que Dios se merece, procurando guardar, cumplir, obedecer los mandamientos que Él nos estableció. Y de esa manera logramos nosotros ir purificándonos, pero en la santidad. ¿Para qué? Porque nos dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Verdad? Que la santidad es algo primordial, de suma importancia en la vida de nosotros los cristianos, para que nosotros podamos ver a Dios. No se puede quedar en el deseo. Tenemos que hacer. Tenemos que hacer para que se pueda dar en la vida de nosotros esa oportunidad, para que nosotros podamos tener ese privilegio de poder ver a Dios en aquel día, en aquel lugar donde Él y nuestro Señor Jesucristo moran en este momento. Y como nosotros queremos ir a morar allí también, y allí lo que mora es la santidad, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, santos son, pues entonces nosotros tenemos que buscar santificarnos para que nosotros podamos estar en aquel lugar en el día, pues que Dios disponga. Sea una cosa, sea la otra, pero tenemos que procurar nosotros lograrlo. La limpieza trae un resultado. Todo lo que nosotros hacemos tiene resultados, ¿verdad? Por lo general, algunas veces nos salen resultados que no nos agradan, otros nos gozamos, otros pues nos alegramos un poco, pero todo resultado de cada acción, nosotros lo vamos a ver, lo vamos a vivir, lo vamos a gozar o lo vamos a sufrir, pero eso siempre estará así. Y nos dice la palabra bien claro a nosotros, en 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? De toda la contaminación, carne y espíritu y todo lo que es contrario a lo que Dios dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
naturaleza carnal que hay en nosotros, pues muchas veces nos dicta o nos lleva a pensar, pero ¿cómo es posible? Si yo tengo que estar haciendo esto, yo tengo que estar haciendo aquello otro. Dios lo sabe. Dios fue nuestro creador. Dios sabe de nuestra fortaleza y de nuestras debilidades. Pero Dios sabe que si nosotros depositamos totalmente nuestra confianza en Él y nuestro Señor Jesucristo, y creemos de todo corazón que podrá ser posible, será posible. Será posible que nosotros podamos limpiarnos de todas estas cosas. Porque el mayor ejemplo lo tenemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació de una mujer. Se crió, se desarrolló en medio de los hombres, con necesidades, con problemas, le dolía, le daba hambre, le daba sed, nada diferente. Muchas personas se engañan, porque él era hijo de Dios. Él era hijo de Dios, pero él tenía una naturaleza humana igual que nosotros, padeciendo igual que nosotros. Pero él tenía un propósito bien determinado. Él vino a hacer lo que el Padre le dijo que hiciera. Él vino a decir lo que el Padre le dijo que hablara, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay de las Escrituras con relación a nuestro Señor Jesucristo y a nosotros? A nosotros se nos dice algo diferente. A nosotros se nos dice algo totalmente diferente de las instrucciones que el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que Él vino a hacer y a decir en la tierra está plasmado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Él. Y eso es lo que Él nos ha transmitido a nosotros para que nosotros también hagamos. No hay diferencia. Que Él tenía una parte divina, sí tenía una parte divina, pero sufrió como hombre, padeció como hombre, fue tentado como hombre. Entonces podemos nosotros pensar que si nuestro Señor Jesucristo tenía la voluntad de hacer lo que el Padre le dijo, logró sobreponerse a todas esas cosas que como hombre, como ser humano, Él era. ¿Y dónde se encuentra? A la derecha del Padre. ¿Por qué? Porque Él obedeció, Él cumplió lo que Dios le había dicho que cumpliera. Y así lo hizo. Y así se nos exhorta a nosotros, que nosotros lo imitemos. Que como Él, en su obediencia a Dios, logró alcanzar ese lugar privilegiado. A ese lugar privilegiado es que Él quiere, y nuestro Padre Celestial quiere, que nosotros vayamos. Que si hubiera habido una diferencia en el pensamiento de Dios en cuanto a su Hijo y en cuanto a nosotros, pues a nosotros se nos hubiera enseñado algo diferente, se nos hubiera ofrecido algo totalmente diferente. Pero nada, el lugar donde está nuestro Señor Jesucristo es donde el Padre y Él quiere que nosotros vayamos, estemos, pues no hay diferencia, ¿verdad? La diferencia de nosotros es el tiempo. El tiempo. Dios estuvo con nuestro Señor Jesucristo desde niño, desde antes de nacer. Nosotros vinimos a los caminos del Señor a diferentes edades de nuestra vida, excepto 2 o 3 que empezaron a temprana edad. Pero la gran mayoría vinimos a los caminos del Señor ya estando adultos, ya habiendo tenido varios años de vida. Venimos aquí, ¿verdad? Pero la importancia de ello, mis hermanos, es que nosotros nos enfoquemos en que podemos hacerlo, en que nosotros podemos lograrlo, en que nosotros sí podemos limpiarnos de toda contaminación, que nosotros podemos ser instrumentos de honra para Dios, que nosotros podemos alcanzar la santificación, aunque estemos en este cuerpo lleno de defectos y virtudes, que nosotros todos y cada uno podemos ser útiles al Señor, de la forma y la manera que ellos nos capaciten a nosotros para hacer la labor. Por eso es que la iglesia se compone de que no todo puede estar sobre alguien en particular, sino que cada uno de nosotros, unidos, trabajando, podemos mantener esta barca en el rumbo
que Dios quiere que la llevemos hasta tanto el Señor venga a buscarla. Esa es la labor nuestra. Todos tenemos una parte que hacer, pero la importancia es, yo quiero ser útil. Yo quiero ser útil en la viña del Señor. Desearlo. No solamente lo podemos limitar ahí, tenemos nosotros que tener la disposición de que así sea. De que salga de nuestro corazón que nosotros queramos ser útiles en la viña del Señor. Hace una invitación. Santiago 4:8. Sí. Que todos tenemos que purificar nuestros corazones. Todos. Tenemos que purificar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque independientemente, todos anhelamos ver a Dios. Todos nosotros aquí reunidos, y podemos escuchar fuera de aquí personas que no pertenecen a la iglesia, que tienen el mismo sentido, que quisieran ver a Dios. Y como a Dios nadie lo ha visto, muchos quieren ser los privilegiados. Pero no muchos quieren hacer lo que Dios establece en su palabra para que eso sea una realidad. Dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Está hablando del que está afuera, pero también nos está incluyendo a nosotros, los que no nos encontramos firmes, los que no nos mantenemos constantemente haciendo lo que Él ha establecido en su palabra. Los de doble ánimo son los que están un momentito dentro, un momentito afuera. Unos momentos quiero hacer, otros momentos no quiero hacer. Y así, no hay una definición de verdaderamente qué es lo que quieren, de qué es lo que esperan. Eso es como el que va guiando un vehículo. Si usted va y hay dos carriles, si usted empieza a cogerle un carril a otro, sabe que más adelante va a encontrar con quién chocar. ¿Verdad? Pues el que es de doble ánimo, que no mantiene un rumbo fijo, recto, sabe que algún día con algo va a chocar. Si no choca ahora, mientras tenga asistencia terrenal, va a chocar cuando tenga que ir a dar cuenta delante de Dios. Yo hago una semejanza a eso, una ilustración de esa naturaleza, porque es lo mismo. Porque de alguna manera, alguna consecuencia, se va a sufrir. Y quizá esté haciendo eso consciente o inconscientemente, confiado de que encontrarse con Dios va a ser una realidad, de que va a poder ver a Dios. Uno sabe que hay un verdadero peligro y hay un problema de por medio. No podemos ser de doble ánimo. Tenemos que mantenernos fijos, tenemos que mantenernos firmes. No podemos desear unas cosas hoy y otra mañana. No podemos servir hoy con mucho gusto, deseo y ánimo y mañana, no, yo no tengo ganas de hacer nada yo. Cuando la propia palabra nos dice a nosotros que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué nos quiere decir? Que todo lo que nosotros hagamos que pudiera ser insignificante para nosotros, Dios lo valora. Dios lo sabe. Dios sabe cuál es la capacidad de cada uno de nosotros. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Porque Él fue que nos dotó a nosotros de tales cosas. Pero independientemente, lo que podamos hacer, si lo hacemos de corazón, Dios se va a agradar. Dios se va a agradar. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar siempre. Todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Que Dios se agrade de todo lo que nosotros hagamos. Y en esa invitación acercaos a Dios, tenemos nosotros que tener bien claro que pudiéramos estar pensando que yo estoy cerca de Dios. Pero no me he detenido a meditar cuán cerca o lejos me encuentro de Él.
Porque yo puedo pensar que estoy cerca de Dios y puede que Dios esté más lejos de lo que yo me imagino. ¿Por qué? Porque yo, mis actos, mis pensamientos y todo lo que ha hecho es alejarme de Dios. Y yo estoy pensando que me están acercando. Todas las malas acciones, todos los pensamientos y todo lo que nosotros hagamos, que es contrario a la voluntad de Dios, nos mantiene alejados de Dios. Aunque nosotros nos engañemos pensando lo contrario, tenemos que ser muy cuidadosos. Si nosotros nos acercamos con esa forma de pensar y en esa condición a Dios, seguramente Dios se va a acercar a nosotros, porque cada momento su presencia se va a dejar sentir más en nuestras vidas. Pero tenemos nosotros que tenerlo muy claro. Para que eso se dé, tenemos que encontrarnos limpios de corazón. Para que eso se dé, nosotros tenemos que encontrarnos en plena obediencia a la verdad. No escogiendo lo que a mí me pueda convenir o lo que yo creo, ni de la forma y la manera que yo creo que debo de llevarlo. No dejemos que el enemigo nos engañe. Eso no puede ser así. No puede ser así. Lo establecido está para que se cumpla. No hay otra forma. Dios no nos dice, mira, yo te digo esto si tú quieres, si tú... No. Está establecido como un mandato para que nosotros lo cumplamos conforme al mismo. 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nosotros necesitamos someternos a la obediencia a la verdad, conforme Dios, no conforme nosotros, para que nosotros tengamos la oportunidad de ver a nuestro Dios, de ver a nuestro Creador. Puede decir alguien lo que él crea, lo que él entienda, pero nosotros no podemos hacerle caso a ninguna de esas cosas. Van a haber libros, escritos, comentarios de hombres que digan tal o cual cosa. Nosotros no le podemos hacer caso a esas cosas. Nosotros tenemos que prestar nuestra atención total y plenamente a lo que dice la palabra. De esa manera no nos vamos a equivocar. Porque cada uno que escribe fuera de lo que está escrito en la palabra, está tratando de transmitir un mensaje que no sabemos con qué intención. Si nosotros buscamos un comentario bíblico de la iglesia de Cristo, que los hay, hermanos que Dios le ha dado sabiduría, que han escrito, y buscamos, por un ejemplo, de los testigos de Jehová, nosotros vamos a ver un contraste bien marcado. Lo que dice un hermano en la iglesia de Cristo y lo que dice aquel. ¿Por qué? Porque sabemos que cada cual va a escribir conforme lo que cree o lo que quiere enseñar o transmitir. Mientras se aleje de lo que dice la Escritura, ya sabemos que tenemos que descartarlo automáticamente. Tenemos que someternos a aquel que nos hable conforme a la palabra, que nos dé luz conforme a la palabra. Porque de lo contrario, nos perdemos. De lo contrario, no podemos engañarnos porque yo estoy obedeciendo lo que dice quién. ¿Quién me está hablando? La Biblia es bien clara, que nosotros sabemos que dice la Escritura que los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y si eso fue lo que Dios quiso darnos a conocer, pues a eso es que nosotros tenemos que mirar. Y a eso tenemos que someternos. Y no lo que pueda decir cualquier otro. Porque mi hermano se lo digo con toda honestidad. Hay muchos profesando
el nombre de Dios en el día de hoy. Pero esos muchos están bien alejados de Dios. Mencionan a Dios, pero no se sabe cuál Dios. Porque se aleja totalmente de lo que las Escrituras nos dicen a nosotros. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado. Cada cual quiere enseñar en lo que cree. Y nosotros no podemos dejar que esos escritos o esas enseñanzas sean las que nos lleven a nosotros a obedecer a Dios y no logremos nosotros purificar nuestros corazones, limpiar nuestros corazones, porque quizás no esté limpio en lo espiritual, en lo material, pero lo espiritual está contaminado, está manchado. ¿Y sabe que dice la palabra? Que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu. Que de ambas cosas nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que tener mucho cuidado con ello. ¿Queremos limpiarnos? Ahí está la Escritura clara, la que nosotros conocemos, donde nos trae luz para que nosotros podamos continuar hacia adelante. Nosotros no tenemos que buscar a nadie más que a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Ese es el ejemplo que nos presenta la palabra para que nosotros imitemos. Primero de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que tiene la esperanza. Nosotros tenemos la esperanza ¿de qué? De que vamos a ver a Dios, ¿verdad? De que vamos a ir al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. De que en aquel lugar habremos de encontrarnos con el Señor y en su momento nosotros podamos ver a nuestro Creador cara a cara. Le veremos tal y como es. Si esa esperanza está en nosotros, tenemos que mantener nuestra mirada fija en Cristo Jesús. Tenemos que mirar al Señor como el modelo a seguir, para que como así Él, luego de su ministerio, de su sacrificio, de muerte, sepultura y resurrección, fue a morar con el Padre y tiene su trono al lado del Padre. Trono que Él quiere compartir con nosotros. Pero hay que hacer como Él hizo. No mirando que Él tenía, una parte divina. No. Pero tenía la parte humana. Y Él superó esa parte humana. Y con la ayuda del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que nos dieron, nosotros podemos superar la parte humana también. La parte carnal. Nosotros tenemos, mi hermano, una tarea que verdaderamente no es que será pesada, pero esta tarea nosotros tenemos que estar ocupados. Tenemos que estar ocupados porque en el mundo que estamos viviendo hoy día sabemos que hay demasiado de mucha contaminación. Donde quiera que uno escucha, la televisión, los periódicos, hasta en el cine ya no se cuidan. Donde quiera que uno va, uno lo que ve y escucha es contaminación de toda forma y manera. Si no lo hacen explícitamente, tratan de sutilmente traernos la información para que nosotros nos concentremos en ello. Todo eso van a ser obstáculos para nuestra vida. Pero la palabra nos dice que para el que cree todo le es posible. Si nosotros creemos que sí es que es posible, que nosotros podamos librarnos, limpiarnos de todas esas contaminaciones, sí se hará. Así se hará.
no por nosotros mismos, sino contando con la ayuda con nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo vamos a poder lograr. Y ese anhelo que hay en nuestra alma, de que nosotros podamos ir al encuentro con aquel que nos creó, yo creo que debe ser motivo más que suficiente para que nosotros nos esforcemos, para que nosotros hagamos lo necesario en nuestras vidas, de tal manera que nosotros podamos ir al encuentro con el Señor y luego al encuentro con nuestro Creador. No permitamos que el enemigo de las almas inunde nuestros pensamientos, que eso no se puede, que no hay realidad. Y va a traer muchos pensamientos procurando distraernos a nosotros de ese pensar, de esa meta, de ese deseo, de esa realidad. Porque tenemos que llamarla una realidad. Si Dios lo prometió, habrá de ser una realidad en la vida de todo aquel que procura y se esfuerce en que así sea. Sí. Efesios, aquí voy concluyendo. Efesios 5, del 25 al 27 nos dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando nosotros fuimos bautizados, fuimos purificados, fueron perdonados todos nuestros pecados. ¿Qué nos dice? Que si ya eso tuvo lugar en la vida de nosotros, nosotros tenemos que trabajar para que se mantenga así. Porque ya Dios hizo su parte. Ya Dios, a través del sacrificio de su Hijo y por medio del bautismo, nos perdonó, nos limpió. Todo aquello se quedó fuera. Todo aquello caducó, podríamos decirle. Pero queda de nosotros mantenernos así, procurando nosotros alejarnos de todas esas contaminaciones que hay en el mundo, que aunque son muchas, nos ha tocado vivir en este mundo, pero en Dios, nuestro Señor Jesucristo, es posible que nosotros nos libremos de la misma. Vienen pensamientos, pero eso es algo muy difícil. No lo pensemos así. Vamos a pensar todo lo contrario, que es posible. Si confío y hago la parte que me corresponde, será posible en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fue santa y sin mancha. Y la iglesia somos todos nosotros. Nosotros somos el componente de la iglesia. Y esta iglesia, nosotros, nuestro Señor Jesucristo, quiere presentarla al Padre totalmente pura, limpia. Pero para ello, nosotros tenemos que esforzarnos en que eso sea, para que cuando el Señor venga, todos y cada uno de nosotros podamos ir a ese encuentro y tener esa oportunidad de ir y ver a nuestro Creador y estar por la eternidad con Él y nuestro Señor Jesucristo. Pareciera como algo sencillo, mis hermanos, pero hay que hacerlo. Pareciera sencillo para algunos, pero hay que hacerlo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque no solamente es llevarlo a nuestra mente. Nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista que se puede hacer. Que nos va a traer sacrificios, sí. Que vamos a tener que pasar algunos momentos no muy gratos, sí. Que tenemos que hacer algo más diferente de lo que normalmente hacemos, sí. Pero vuelvo y le repito, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y ahí es que nosotros tenemos que enfocarnos. Dice 2 de Pedro 3:14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, de paz. Es decir, estando en espera de estas cosas. ¿Y qué nosotros esperamos? Que se manifieste todo lo que Dios ha prometido, que habrá de manifestarse, para no detallar una lista de lo que es. Y dentro de ello está ¿qué? La oportunidad de ir a verle, la oportunidad de estar con Él y nuestro Señor Jesucristo.
Concluyo finalmente, mis hermanos y amigos. La gran mayoría de la humanidad tiene la esperanza de que al morir podrán tener un encuentro con su Creador. Y muchos de ellos se amparan en este pensamiento. Cara a cara espero verle. ¿Ah? Cara a cara espero verle. Espero, cuando uno espera, ya es que ya uno tiene en su mente hecha que eso va a ser una realidad, que eso va a ser posible. Pero sabemos que no es así de fácil. Lo que el hombre que piensa así no considera es que Dios estableció un requisito para que esto se pueda convertir en una realidad en la vida de nosotros los seres humanos. Que si no se cumple ese requisito, será imposible para el hombre ver a nuestro Padre Celestial, ver a nuestro Creador, allá en la morada celestial donde Él está en estos momentos. Preguntamos, ¿quieres tú ver a tu Creador? Esforcémonos y ocupémonos constantemente en el cumplimiento de este requisito y podremos recibir la bendición y el privilegio de verlo tal y como Él es. Mis hermanos, esforcémonos. Todos deseamos que ese momento se haga una realidad. No nos dejemos engañar por enemigos de las almas y sí enfoquémonos en hacer aquello que Dios nos demanda para que ese día nosotros tengamos esa gran bendición. Que Dios les bendiga a todos.